Queridos hermanos, estamos hablando de lo que no se debe hacer en la Santa Misa y hoy quiero hablar de los aplausos en la Santa Misa, en el recinto sagrado, en la iglesia. Venimos a adorar a Dios, a darle gracias, a pedirle perdón, a pedirle lo que necesitamos. Y no debemos aplaudirle ni a Dios ni a los demás. Mi experiencia, yo estuve 5 años en el seminario aquí en Tijuana, Baja California. Nunca vi, hasta el año de 1964, nunca vi que se aplaudiera en ninguna iglesia. Ni en Ensenada, ni en Tijuana, ni en Mexicali, ni en San Diego. Es lo que yo conocía, como un jovencito. Llegué a Roma el año de 1964. Recuerdo que por primera vez en la Basílica de San Pedro se comenzó a aplaudir. Y salió en los periódicos, como algo nuevo, inusitado, o sea, que no se usaba. Y no se le aplaudía a Dios, no se aplaudía a Dios. Se aplaudía al Papa, a algún discurso de los cardenales en el concilio, lo cual se puede entender como una aprobación, pero comienza el desorden en la cabeza. Vamos regresando al Antiguo Testamento, porque alguien podía decir en los Salmos, ahí dice, plaudite manibus, En los Salmos efectivamente se dice que le aplaudan a Dios, únicamente a Dios. Pero recordemos, eso era al aire abierto, porque tanto en el tabernáculo de Moisés como después en el templo de Salomón, el pueblo no estaba dentro del templo, no. Estaba en el atrio de Israel, o sea, el de los hombres, en el atrio de las mujeres, en el atrio de los paganos, al aire libre. Vean ustedes, en cualquier Biblia traen un mapa del templo. La gente estaba fuera del santo, y con más razón, fuera del santo de los santos, donde solamente una vez al año entraba el sacerdote, con un respeto inmenso por la presencia de Dios, la que después se llamó la Shekinah, es el mismo verbo que en griego usa San Juan, skenosen, la escena, significa la tienda de campaña que Dios pone en medio de los hombres, Ahí el pueblo no aplaudía, no. Y el día de hoy, tristemente, y a causa de malos pastores, que incitan al aplauso al pueblo, hoy se le aplaude a los hombres. Nunca me ha tocado que un celebrante, un obispo, arzobispo, un cardenal diga, vamos a aplaudirle a Dios, vamos a aplaudirle a nuestro Señor Jesucristo, vamos a aplaudirle a la Virgen María Santísima, No es cierto, nunca lo he oído yo no sé ustedes. Se aplaude siempre a personas humanas, que está entre nosotros el padre fulano, o el obispo mengano, o vino el cardenal. Un aplauso al cardenal, Se le aplaude al papa. Es un abuso litúrgico, mis hermanos.
Y sobre todo el aplauso pentecostal, que viene de una secta norteamericana que nace en Azusa Street, en el mero centro de Los Ángeles, allá por 1901 o 1905, si no me equivoco. Es una secta carismática que se ha reproducido horriblemente en toda América Latina, la secta más numerosa que hay. Y la frase que ha salido, pues, para reflexión de los pastores malos, la Iglesia en América Latina hizo una opción por los pobres, la teología de la liberación, comunista, condenada por la Iglesia. Y los pobres hicieron una opción por los pentecostales. Esa es la verdad. En el mismo sino de la Amazonia se habló de eso, que todos los indígenas están politizados en el sentido de izquierdas por los falsos pastores. Pero el pueblo, en su mayoría ya, es pentecostal, pertenece a las sectas aplaudidoras. Y eso está metido en la iglesia hasta el tuétano el día de hoy. Es un abuso. No deben aplaudir nunca en el templo. Esa es la tradición. Como dice el Papa Francisco, la lex orandi. Nunca contempla los aplausos. Vayan a buscar en el misal de Pablo VI, ¿dónde dice que el pueblo aplauda? En ningún lado. Vayan a buscar en el Concilio Ecuménico Vaticano II, ¿dónde dice que el pueblo aplauda? En ningún lado. No, mis hermanos, le estamos aplaudiendo a los seres humanos. El culto divino, eso es, divino, es culto a Dios. Y a Dios no se le aplaude, no. Pero los salmos, ya lo expliqué, en el Antiguo Testamento, falta la perfección de Jesucristo. Jesucristo nunca anduvo diciendo, apláudanme a mí, no. Y ya repito, eso era al aire libre, en el atrio de Israel, en el atrio de las mujeres, en el atrio de los gentiles, en las procesiones que siempre eran fuera del santo de los santos, en las procesiones o peregrinaciones hacia Sión, hacia el Monte Santo, hacia Jerusalén, ahí sí se aplaudía. Se bailaba, sí, el rey David bailó, pero era el rey David. Segundo, era fuera de los templos. Esos abusos llegan en palabras del Papa Francisco, que repite al Papa Benedicto. Son abusos que llegan al límite de lo soportable, o sea, son insoportables. No debemos soportar los aplausos en el templo, mis hermanos. Aunque los pida un cardenal, aunque los exija un obispo, aunque el sacerdote les diga a ustedes aplaudan, no aplaudan, no aplaudan. Tú no aplaudas, no aplaudas. Alguna ocasión, para no mostrarse groseros, en todo caso podemos hacer así como hacían el Papa Pío XII, por dar un ejemplo, pero ni aun eso. Yo sé que esto los enfada, yo sé que muchos se escandalizan de lo que estoy diciendo. Son reflexiones, les digo, meditaciones, medítalo. Reflexiona lo que te estoy diciendo a ti, aunque seas un cardenal, un arzobispo, un obispo, un sacerdote.
Reflexiona lo que te estoy diciendo. Te estoy dando razones, la causa. La Iglesia nunca utilizó el aplauso como lo están utilizando en estos abusos litúrgicos. Y así los buenos pastores, cardenales, conferencias episcopales, arzobispos, obispos, sean como pide que sean el Papa Francisco, custodios de la tradición. Echen fuera esos abusos de la Iglesia. Échenos fuera, por favor. Cumplan. Qué triste ver la rapidez con que esos pastores actuaron en contra de la misa tradicional. ¡Qué rapidez tan maravillosa! ¡Qué bárbaros! ¿Por qué no hacen eso con los demás abusos de la Iglesia, mis hermanos? ¿Por qué no hacen eso malos pastores, falsos profetas? ¡Qué injustos son! ¡Qué malvados son! Cumplan lo que les pide el Papa Francisco en ese título. Ustedes son los verdaderos custodios de la tradición, pero no la están custodiando. Basta mirar cómo se celebra la Santa Misa en todas partes. Cuántos abusos litúrgicos. Todo menos el santo sacrificio de Cristo. Y ustedes, pastores callados, pastores timoratos, que tienen miedo de cumplir su deber, de verdaderos guardianes de la tradición, y en cambio se ensañan como verdugos de la tradición, como ejecutores, guillotinadores, cortacabezas de la tradición contra todos los que celebramos la misa tradicional. Reflexionen sobre lo que les digo. Reflexionen. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.